Hay historias que se cuentan solas, vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. En general lo que decimos es que lo que respecta a la huella de agua, nosotros tenemos la producción cárnica argentina, a pesar de que tiene un consumo importante de agua, esa agua es de una condición natural, es decir, es de una condición del sistema hídrico de la misma cuenca. Entonces no debería afectar ambientalmente, o el impacto es muy bajo, el impacto ambiental que genera el consumo del agua, ¿no es cierto?, para producir 1 kilo de carne bovina refrigerada. Y los parámetros más o menos que se manejan internacionalmente están en el orden de entre los 12.000 a 15.000, 16.000 litros de agua por kilogramo de carne producida. En el caso de Argentina está en el orden entre los 15 y los 16.000 litros aproximadamente, dependiendo de la zona. Pero eso, mientras que a nivel internacional el 95% del agua consumida corresponde al agua verde, es decir, al agua de la condición climática, de las lluvias, proveniente de las lluvias, en el caso de Argentina está alrededor entre el 98 y el 99%. Es decir, que lo que se está consumiendo del ciclo es muy bajo en relación o el impacto ambiental que genera es muy bajo en relación a la demanda hídrica. Cuando uno hace un análisis o cuando uno calcula la huella hídrica o la huella de agua, lo que uno está calculando es todo el consumo del agua desde la producción primaria, incluye hasta la producción industrial. También en algunos casos, algunos análisis de ciclo de vida tienen un alcance de análisis hasta el consumidor final, es decir, hasta cuánto consume o cuánto consumiría de agua o de gases de efecto, o la emisión de gases de efecto invernadero hasta el consumidor final. En este caso nos abocamos a un alcance hasta la puerta de expedición del frigorífico. Fundamentalmente porque la distribución cambia las distancias y eso impacta directamente en el análisis de impacto ambiental de cualquier factor, de cualquier indicador. En primer lugar, digamos que
Hay un balance de carbono en los sistemas de producción. Por un lado está lo que se emite, lo que emiten los animales, en este caso los bovinos de carne, en el caso que más interesa el IPCBA. Y por otro lado hay un proceso de captura de carbono que generalmente se da a través de vegetación, de vegetaciones como los bosques, los arbustales, los pastizales, las pasturas, todo lo que es tierras de pastoreo. Entonces, esencialmente, lo que se está buscando actualmente es medir cuánto emiten los animales. Los animales emiten por 3 vías a través de las emisiones entéricas, metano y metano y óxido nitroso, por un lado, y por otro lado tenemos la capacidad de las pasturas donde está, o de las tierras de pastoreo donde está integrado el rumiante para capturar carbono. Entonces hay un doble flujo. Por un lado están las emisiones que producen los rumiantes, pero también puede haber emisiones por una tercera vía, por ejemplo, cuando se deforesta, cuando se quema la vegetación, ya sea espontáneamente o como pauta de manejo. Hay distintas fuentes de emisión y distintos sumideros de captura. Las emisiones naturalmente juegan en contra de la ganadería en el sentido de que hoy se ve a la actividad ganadera o se la intenta penalizar en función de las emisiones que producen, particularmente el ganado bovino. Pero por otro lado tenemos sumideros de carbono que generan y llegan a balancear esas emisiones, y estos sumideros son básicamente el producto de la fotosíntesis. Lo que ocurre es que creo que sabemos más de la forma en que se captura carbono en la biomasa aérea y en la biomasa subterránea, de la forma en que se captura carbono diríamos en el suelo, como carbono orgánico del suelo. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque en el país no se han realizado una cantidad significativa de mediciones que permitan valorar este tipo de insumo de carbono al sistema de producción en forma confiable. Entonces estamos trabajando hoy con aspectos, digamos, hipotéticos de esta situación, con algunas pocas mediciones que existen, y si no, a través de modelos que intentan representar la realidad matemáticamente. Los europeos han diseñado, diríamos, sistemas de producción y métodos para evaluarlos, que de alguna manera los han universalizado, y a veces no se evalúan nuestros sistemas de producción con las metodologías y los enfoques que ellos utilizan. Y en general, la forma en cómo nos miden estos enfoques y estos métodos que aplican los europeos ignoran esa fase, esa característica que tienen nuestros sistemas de producción. Y bueno, eso es algo que tenemos que defender y que tenemos que mostrar en los foros internacionales, que nuestros sistemas de producción no son exactamente iguales a los de otras partes, a los que digamos se practican o se desarrollan en otras partes del mundo. Bueno, yo he hablado únicamente de lo que es el balance de carbono, pero también una forma de evaluar a nuestros productos, por ejemplo la carne, o puede ser otros productos como la soja, el maíz, el trigo, se pueden evaluar también en base a la huella de carbono, que es un método distinto, completamente distinto de evaluar, que ya no miden en función del sistema de producción, sino de la tonelada de producto que se produce. Así de esa manera, por ejemplo, una tonelada de carne que llega a digamos, a una góndola europea, se le hace un cálculo de la cantidad de carbono que ha emitido en cada uno de los eslabones que integran esa cadena de producción. Era simplemente eso lo que me gustaría agregar para no, digamos, no crear la idea de que hay una sola manera de mirar la problemática del carbono. A continuación disertará el ingeniero Ricardo Leider Costamagna,
Ricardo es ingeniero en alimentos recibido en la Universidad Nacional de Luján. Además, tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Austral. Actualmente se desempeña como gerente de investigación, desarrollo e innovación de Frigorífico Paladini. Se especializa en tecnología cárnica aplicada a los procesos de elaboración y conservación de productos cárnicos y derivados. Hola a todos, mi nombre es Ricardo Costamaña. En primer lugar quisiera agradecer la invitación a participar de este evento. El tema que les voy a hablar hoy trata de las tecnologías para la elaboración y conservación de productos cárnicos y o derivados. En primer lugar, a modo de introducción, vamos a ver algunas definiciones generales. Un alimento inocuo es aquel que no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido. Por otra parte, la inocuidad alimentaria son las acciones destinadas a prevenir la contaminación accidental de los productos a lo largo de toda la cadena. Y las tecnologías más importantes utilizadas en la conservación de alimentos, por un lado están los métodos que se basan en las variaciones de temperatura, como la pasteurización, esterilización, refrigeración y congelamiento, o en el uso de preservadores, como el agregado de sal, azúcar o acidulantes. Otros métodos de uso frecuente son la fermentación, el secado, la flora competitiva, el envasado al vacío o con atmósfera modificada. Y entre las nuevas tecnologías aparece la ionización, las altas presiones hidrostáticas y los pulsos eléctricos de alta intensidad. Vamos a definir lo que es un producto cárnico. Un producto cárnico o un alimento en general es producto de la combinación de 4 componentes principales: su tecnología de proceso, las materias primas utilizadas, los ingredientes agregados y el packaging utilizado durante el envasado. La interacción entre estos 4 componentes es lo que determina la estabilidad e inocuidad del producto. En el centro de esa intersección, con la distinta importancia o relevancia de cada uno, tenemos tanto lo sensorial como la estabilidad e inocuidad del producto. La clasificación de los productos cárnicos: cualquier producto cárnico que conocemos se puede ubicar dentro de alguna de estas categorías. Por un lado están las conservas, productos esterilizados, como los enlatados que conocemos, cuya vida útil se expresa en años. Por el otro lado, el grupo mayoritario son las semiconservas, constituido por 6 familias o subgrupos. Ellos son las salazones y fiambres cocidos, las salazones crudas, los embutidos cocidos, los embutidos secos, los embutidos frescos y los formados congelados. Su vida útil está expresada en días o meses, o sea, es menor. La diferencia entre ellos se debe a la diferente participación de los factores de conservación asociados. En base a esto, vamos a presentar o a proponer un algoritmo para el diseño de nuevos productos o modificación de productos cárnicos inocuos. Los 2 grandes grupos son, por un lado, los productos crudos y por el otro, los productos cocidos. Los productos crudos tienen como principal barrera la temperatura de refrigeración, ya sea durante el proceso o durante su comercialización. Por un lado están los productos crudos no curados, donde el agregado de sal es la principal barrera. Ellos a la vez se dividen en productos enfriados y congelados. En el caso de los enfriados, la temperatura de refrigeración y el envasado al vacío necesario son las barreras que se agregan. Entre ellos se llaman embutidos frescos, y entre ellos los más importantes son los chorizos frescos y las salchichas frescas. Por el lado de los congelados, la temperatura de congelación es la barrera asociada, y los 2 familias o productos que se incluyen en esta categoría son los productos formados, como las hamburguesas y medallones, y los productos precocidos, rebozados precocidos, como son los nuggets y medallones.
En cuanto a su vida útil, el caso de los embutidos frescos oscila entre 7 y 30 días, dependiendo de la forma de envasado. En cambio, los productos formados, congelados, la vida útil es de 4 a 5 meses y hasta 6 meses en el caso de los precocidos rebozados. Por otro lado, están los productos curados, donde además del agregado de sal, está el agregado de nitrito y o nitrato en pequeñas dosis, de acuerdo a lo permitido por legislación. Es una barrera muy importante que se agrega conjuntamente con la sal. A la vez se divide en dos grupos, los no fermentados y los fermentados. En el caso de los no fermentados no hay modificación de su pH, con lo cual las barreras necesarias son el vacío, el envasado al vacío y el agregado de humo como una barrera, dando lugar a lo que son las salazones crudas. Por el otro lado, si además seco, disminuyendo la actividad de agua, están las salazones secas. Los principales productos de estas categorías son las pancetas saladas y ahumadas para las salazones crudas y las bondiolas, jamones crudos y lomo curado para las salazones crudas secas. Su vida útil oscila entre 3 meses para el primer grupo y 3 a 6 meses para el segundo, hasta 12 meses para el caso de jamones crudos con hueso. Si vamos al caso de los fermentados, cuyo pH rectifica, o sea, hay un descenso durante el proceso, y el agregado de cultivos iniciadores o starter son las barreras principales. Los fermentados se dividen a su vez en dos grupos. Los precocidos, donde hay un tratamiento térmico, donde hay una temperatura asociada al producto después de la fermentación. Caso típico, salames tipo americano, como los pepperoni, o los embutidos secos madurados, donde hay una disminución de la actividad de agua en su proceso de secado. Casos típicos son los salames, salamines y longanizas tradicionales. En ambos casos, su vida útil está alrededor de 2 meses, porque lo que en un caso se logra con una barrera de temperatura de tratamiento térmico, en otro caso se logra con la actividad de agua, pero los tiempos de conservación son similares. Si vamos al otro gran grupo de productos cocidos, donde las principales barreras son el valor F de tratamiento térmico, relación temperatura-tiempo, el agregado de sal, de nitrito y el potencial reo determinado por agregado de antioxidantes o vacío en la pasta, en la masa en cuestión, se dividen en dos grandes grupos, productos cooking y productos cookout. Los productos cooking son los productos cuyo envase de proceso es el mismo envase de comercialización. La barrera de temperatura de refrigeración durante el proceso de la comercialización es la más importante. Y a la vez se dividen en productos sin merma, los verdaderos productos cooking, y productos con merma, donde además aparece la barrera de actividad de agua y la necesidad de un envasado al vacío para mantener sus características organolépticas. En el primer grupo, los productos más representativos son el jamón, la paleta, los fiambres de cerdo, salchichones y lever. En los productos con mermas aparecen las mortadelas y las salchichas con piel. En cuanto a la vida útil, en el caso de los cooking sin merma, están terminadas entre 2 y 3 meses, y en el caso de los cooking con merma, donde se necesita un envasado posterior, su vida útil disminuye entre 1 y 2 meses. Si vamos a los productos cookout, también la temperatura de refrigeración en el proceso y la comercialización es una de las barreras principales. Pero necesitan, por un lado, un reenvasado al vacío o en atmósfera modificada para mantener sus cualidades en el tiempo. Estos productos tienen como principales representantes las salchichas sin piel, los lomos, el bacon y el feteado. Pero si después del envasado al vacío aplico un segundo tratamiento térmico con su relación tiempo-temperatura, logrando una post-pasteurización, logro un mayor efecto de conservación y la vida útil, que en un caso está entre 1 y 2 meses, en productos post-pasteurizados llegan a 3 y 4 meses. Casos representantes de esta categoría son las salchichas sin piel pasteurizadas, frutos trozados o cortados en mitad pasteurizados y productos untables. Este algoritmo se basa en la utilización de la tecnología de las barreras combinadas de Lehmann, cuyo
ejemplos más representativos que quise incluir en esta presentación. Está el uno, que si bien es teórico, con todas las barreras iguales y simultáneas, nos está dando una idea de cómo la combinación de todas estas barreras, como puede ser el tratamiento térmico, la temperatura, la actividad de agua, el pH y el potencial redox, y la conservación de un preservativo, no un preservante como en el caso de la sal, logran controlar e inhibir el desarrollo microbiano de un contaminante. El otro caso, el embutido, el número 7, el ejemplo que representa un embutido seco fermentado, cuyas barreras son diferentes y secuenciales. En el cabo de un proceso de este producto, desde el agregado inicial de una concentración de sal como preservador, sustancias antioxidantes y vacío en pasta como que disminuyen el potencial redox, el agregado de cultivos iniciadores que generan una flora competitiva, y luego, durante el proceso de secado, la fermentación en primer término que disminuye el pH y el secado a lo largo del tiempo y maduración que disminuye la actividad de agua, son barreras que se van agregando en el tiempo, y si bien algunas disminuyen en intensidad, la suma de todo, y especialmente de la última que se mantiene y aumenta a medida que pasa el tiempo de secado, son los que al final determinan la conservación y estabilidad del producto. Por último, y a modo de recomendación, lo más importante en la industria cárnica es trabajar con un comité de inocuidad, formado por personal de distintos sectores, como producción, calidad, investigación y desarrollo, mantenimiento, saneamiento y recursos humanos. Este equipo de trabajo debe ser liderado por la dirección de la empresa y estar comprometido con garantizar la inocuidad en todas las etapas del proceso. Muchas gracias. Les dejo mi dirección de mail por cualquier consulta, ricardo.costamagna@paladini.com. Hasta la próxima. Bueno, recientemente el comercio mundial está siendo invadido de alguna manera por los temas ambientales. Así como 20 años atrás empezamos a hablar en el comercio mundial de los derechos de propiedad intelectual y se usaban los derechos de propiedad intelectual como parte del argumento de negociación, eventuales trabas o facilitaciones, desde hace una década aproximadamente este tema entró en la agenda de una manera creciente. Va de suyo que los eventos COVID seguramente van a reforzar ese tema a futuro, y ahí la pregunta central, me parece a mí, o el tema central es ¿de qué estamos hablando? Es claro que la intervención en cualquier actividad que realice el ser humano de transformación de productos o insumos afecta a la naturaleza, en el plano industrial, en el plano primario, hasta en el plano de los bitcoins. Entonces, obviamente, toda la cadena de ganados y carne entra en esa pantalla, digamos. Y ahí hay distintas etapas de impacto. Hay un impacto a nivel primario por la emisión de gas metano, fermentaciones entéricas bovinas y demás. Hay temas que afectan el suelo, hay temas de escurrimientos de efluentes, aparece el tema del feedlot, se cuela bienestar animal, y obviamente la etapa industrial tiene su presencia en términos de qué hacemos con los subproductos o desechos del sector frigorífico, hasta todos los esquemas de sustentabilidad ambiental en el transporte que va desde la puerta del frigorífico hasta la carnicería en particular. En el caso argentino tiene alguna particularidad muy abierta, muy directa. Entonces, ese es el problema. Y el problema está en que usted genera esas cargas en un espacio localizado y lo consume en otro espacio localizado. Entonces, hay una tendencia a tratar de contabilizar esos costos, de alguna manera repartirlos. Ese es el problema teórico. Ahora, del problema teórico a la realidad
hay un gran trecho de interpretación que puede convertir una causa entendible, razonable, socialmente sustentable, a un factor de restricción espuria en el comercio exterior. El eje crucial es cómo determinar esos parámetros técnicos en base a criterios científicos que disparan el problema ambiental. Dicho de otra manera, ¿quién fija cuál es la norma, cuál es el indicador, sobre qué funciones técnicas de producción usted va a medir esos impactos? Sobre la ganadería de confinamiento, sobre la ganadería a pasto, sobre una pastura hecha en siembra directa o una pastura hecha con arado de vertederas del siglo pasado. Entonces, el quién y el cómo arma el indicador, lo mide y lo expresa después en una mesa de negociaciones, pasa a ser un tema crucial independientemente de la noción por todos aceptada de cuidado del medio ambiente. Y ahí es donde se cuela lo eventualmente espurio de restricción al comercio exterior como un argumento de falsa competitividad. Hay un primer plano que es un plano supranacional donde los países adhieren a ciertas metas globales en organismos multinacionales, básicamente Naciones Unidas, la COP, etcétera, etcétera. Después están los acuerdos país-país, que es el segundo plano. Digo, país-país, país-bloque de países, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Argentina versus la Comunidad Económica. Entonces, ahí es donde se define la norma para la habilitación del mercado particular de ingreso a una determinada sociedad y donde eventualmente la sociedad que opera como demandante puede argumentar que el país firmó un compromiso supranacional. O sea, el compromiso está allá arriba, supranacional, hay que cumplirlo y después en la negociación eventualmente alguien puede echar mano a ese argumento, lo cual da cierto grado de ambivalencia en el uso. Ese es el segundo plano. Y el tercer plano es que crecientemente el comercio de carnes tiene por lo menos una parte en la cadena Horeca, hoteles, restaurantes, catering, etcétera, normas privadas, donde en las normas privadas de conducta, de producción, de consumo y de transporte, también aparece el tema ambiental. O sea, de repente, una cadena de supermercado o una cadena de restaurante le compra vía contrato a un conjunto de productores un producto seguramente estandarizado de la mitad de la tabla para arriba en complejidad y en calidad, y le va a poner temas de bienestar animal, temas de sustentabilidad social en cuanto a trabajo de determinados perfiles, no deforestación, y un conjunto de normas que incluso son más estrictas que las que uno puede pensar en un acuerdo global de adhesión a nivel supranacional. Bueno, Argentina ha tomado compromisos en organismos supranacionales, diríamos, relativamente exigentes en cuanto a lo que se ha firmado en la COP, en la última COP, y seguramente se va a reforzar en la de noviembre. Después viene la situación real de mercado que en general en estos momentos de pandemia es un mercado más demandado que ofrecido, donde la Argentina tiene restricciones de oferta interna y tiene un mercado abierto internacional muy centrado en China que generalmente por el momento no es demasiado estricto en las normas. Claro, el grueso de las normas se fijan con epicentro en la Comunidad Económica, y ahí sí es una espada de Damocles particularmente sobre los productos de mayor valor. A todo esto hay que sumarle el impacto de qué va a ser la nueva normalidad post-pandemia, si es que tal cosa va a existir.
¿Por qué? Porque es altamente probable de que vayamos a cuidados mucho más restrictivos en todo lo que sea el comercio de lo biológico como producto final y o como manipulación de los distintos productos biológicos, y ahí cae la carne. Yo diría, es un tema que por un lado puede pensarse como una amenaza no demasiado lejana y por otro lado como una oportunidad si es que uno anticipa esas condicionalidades del mercado mundial y además pone sobre la mesa de manera objetiva y científica algunos activos que nuestra sociedad tiene. Nosotros hacemos una agricultura bastante cercana al conservacionismo, tenemos un sistema silvopastoril afiatado en algunas regiones, en fin, hay un mercado de bonos de carbono en ciernes, que también es una posibilidad, tenemos plantas frigoríficas que están entrando a renovar mediante en el tema de las bioenergías para transformar desechos que tenían impacto ambiental en energías limpias, o sea, hace una doble ganancia, reemplaza lo fósil y elimina el desperdicio. Me parece que es un tablero abierto de decisiones que invita a trabajar de manera conjunta entre la gente que está negociando a nivel oficial, los funcionarios, dicho con todo respeto, dónde va Argentina a posicionarse, y el propio sector privado a través de sus representaciones gremiales acerca de cómo hacia adentro ir readaptándose. La babesiosis bovina es una enfermedad producida por hemoparásitos, dos hemoparásitos, dos babesias, y en la región del NEA y del NOA representa una de las principales causas de mortalidad bovina, y en esas regiones los productores ganaderos la conocen con el nombre de tristeza bovina, que es un complejo asociado a otras enfermedades. La forma de transmisión que tienen estas enfermedades es a través de la garrapata común del bovino, la cual se distribuye en toda la región del NEA y del NOA del país, en donde estas enfermedades representan alrededor del 75% de la causa de mortalidad de bovinos adultos. Nosotros lo que desarrollamos fue una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico preciso y con una muy buena sensibilidad de estos hemoparásitos, Babesia, dos especies en particular, que son Babesia bovis y Babesia bigémina, que son las de relevancia en nuestro país. Y este método justamente consiste en amplificando un fragmento del ADN de estos hemoparásitos, nosotros podemos detectar la presencia en los animales que están enfermos o que portan a estos parásitos. Actualmente la OIE recomienda como herramienta para el diagnóstico molecular una PCR que requiere, este paso de amplificación de ADN requiere 2 pasos de amplificación, es decir que hay que hacer una primera amplificación y luego utilizar el resultado, el insumo que se genera en ese primer paso como justamente insumo para este segundo paso. Con la herramienta que nosotros desarrollamos, este diagnóstico se puede hacer en un único paso de amplificación, obteniendo una sensibilidad equivalente o incluso mayor que esta técnica recomendada por la OIE. Las emisiones de la ganadería, fundamentalmente las asociadas a la cuestión de efecto invernadero, su equivalente dióxido de carbono, metano, asociadas a metano, por supuesto son generadas de un proceso que tiene que ver con la propia biología del animal, o sea, la fermentación ruminal y la emisión de metano por eso. Pero si bien es un proceso biológico inevitable, tiene espacios de mejora dentro del sistema de producción, lo que hace a lo que se llama la eficiencia de la emisión, o sea, reducir la cantidad de emisión, la cantidad de metano o equivalente dióxido de carbono generado por unidad de producto. O sea, ese es el tema acá. Tal vez nunca va a desaparecer la emisión, sino hacerla eficiente respecto de la cantidad de productos. O sea, menos emisión por unidad de producto. El primer factor, el más relevante de todo esto, es achicar las ineficiencias, o sea, la eficiencia es el primer gran factor de reducción de emisiones. Y dentro de todo ese gran paquete de la cadena de la carne, el primer punto es la eficiencia en la cría, o sea, el gran factor es reducir
la cantidad de animales ociosos que están generando gases sin generar ternero o sin generar producto. Entonces, el procreo, la cantidad de terneros logrado por animal adulto en existencia, es el primer gran espacio de mejora. Es así que, por ejemplo, 10% de mejora en el procreo o en el destete puede generar, aún con los mismos pesos de destete, generar mejoras más que proporcionales en el metano. O sea, podemos mejorar un 15 hasta un 20%. El otro punto de mejora, después de haber discutido la cría, es la recría y el engorde. O sea, no es lo mismo tener un animal nacido y destetado a los 6 meses y tenerlo luego 15 o 20 meses dando vueltas y comiendo y recriando, que tenerlo un año. O sea, o pasar de 3 años a un año, ¿no es cierto?, de recría y engorde, o eventualmente, lo que es más común, llevarlo a 18 o 15 meses. Bueno, ¿dónde está el punto allí? Es que hay que acelerar los crecimientos de recría, el aumento de peso de recría, y en la terminación ser lo más eficiente posible. Si es pastoril, justamente armar una cadena forrajera que nos coloque los aumentos de peso lo más próximo al kilo por día, en la etapa de terminación por lo menos. Y en la recría estar arriba de los 600 o 700 gramos. ¿Por qué digo esto? Porque son metas, son espacios donde podemos casi en la recría duplicar los aumentos si tenemos oportunidad con los forrajes, con los instrumentos que tenemos, y en los engordes ser lo más eficiente posible. Aunque parezca lo contrario, el corral de engorde en esto es un enfriador del sistema, o sea, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿por qué? Porque hace las cosas de engorde muy rápido, duplica los aumentos de peso que ocurren en el sistema pastoril, y por lo tanto la emisión por unidad de producto es menor. Se discutirá luego si el origen de esos insumos tiene mayor oportunidad también de mitigarse o reducir. Podemos hablar incluso que todo el proceso pastoril puede ser capturador neto de energía de carbono por su habilidad para cosecharlo en las raíces o en materia orgánica de suelo. Entonces, el punto que sigue es, además de las eficiencias, de reducir la emisión por unidad de producto, o sea, de reducir la huella de carbono en el proceso ganadero, es como también el proceso participa de una ecuación más compleja del sistema, que es el balance de carbono. O sea, podríamos llegar a decir, bueno, el sistema ganadero puede llegar a ser carbono neutro si logramos que en toda la cadena se capture carbono y eso contrarreste la emisión. O sea, podemos capturar en masa radicular, en materia orgánica edáfica, en materia orgánica de cobertura, y eso incluso en un modelo silvopastoril en biomasa aérea, en biomasa forestal. Consecuentemente, podemos llegar a tener un balance positivo eventualmente, ¿no es cierto? Hay casos de eso, pero esto no exime de hacer el esfuerzo en toda la cadena ganadera de acelerar los procesos, reducir las eficiencias la ineficiencia de la cría y acelerar los procesos de recría engorde para justamente ser más eficiente también en esa etapa. O sea que sí, hay empresas intentando esto, tratando de medirlo, e incluso intentando diseñar en el sistema de alguna manera el ingreso de insumos o el uso de los insumos, ya sea de producción propia o de acopio, de compra, con una lógica que es tratar de hacerlo eficientemente, o sea, no por inyectar insumos, disparar procesos de emisión no demasiado pensada, ¿no? Pero debo decir que sí, hay productores que lo están pensando y algunos con iniciativas muy, muy creativas y muy interesantes, sí. No... A continuación disertará el doctor Gerardo Leota. Gerardo es doctor en Ciencias Veterinarias, investigador independiente de CONICET, asesor técnico del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas. Su especialidad es la evaluación integral de la cadena de producción de la carne bovina, cuantificación de riesgo y calidad microbiológica para el diseño de acciones de mejora. Hola, muchas gracias por la invitación a este webinar INTA. Mi nombre es Gerardo Leota,
soy investigador independiente de CONICET y tengo como lugar de trabajo el Instituto de Genética Veterinaria, una unidad ejecutora de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de La Plata. El día de hoy me voy a referir a la aplicación de algunas intervenciones para reducir la carga bacteriana en plantas frigoríficas bovinas. Y antes de eso, hago un pequeño resumen de qué se trata la industria frigorífica y dónde se pueden implementar algunas de estas intervenciones. Podemos partir desde corrales. Corrales es donde llega la hacienda y hasta que esta ingresa al área de faena. En faena es donde se produce la insensibilización, el sacrificio y el cuereado, hasta que tenemos como producto terminado una media res. Esa media res pasa a cámaras, donde va a sufrir un proceso de maduración de aproximadamente unas 24 horas, y luego de ese tiempo la media res se cuartea. Esto quiere decir que se divide en trozos. Esos trozos pasan después al área de despostada, estoy hablando de un ciclo 1, ciclo 2, y en el área de despostada el producto final van a ser cortes envasados al vacío, generalmente en cajas que pasan luego a depósitos. Y en esto me estoy refiriendo a un frigorífico que tiene un sistema de aseguramiento de la calidad y que tiene como destino un producto de exportación. Acá vemos una foto de corrales, cumpliendo todas las características para establecer claramente y respetar el bienestar animal. Esta es una playa de faena. Acá podemos ver una foto de cámaras. De cuarteo, lo que se hace precisamente es separar la media res en 2, en 3 o en 4 cuartos, depende el destino del producto, el tipo de corte que se quiere obtener y la distribución. De allí los cuartos pasan al área de despostada, donde se van a separar los distintos cortes, se va a quitar el hueso en muchos de ellos, y después el producto final de esa etapa son cajas que pasan a depósitos que pueden ser congelados o refrigerados. Refrigerados estamos hablando de entre 1 y 2 grados, y depósitos de congelado que están por debajo de 18 grados. Todo este proceso tiene que estar garantizada la calidad, la inocuidad, mediante un sistema de aseguramiento de la calidad, que generalmente lo que se utiliza es un análisis de peligros y puntos críticos de control. Por supuesto que se respetan las buenas prácticas y todos los requisitos establecidos en un sistema de aseguramiento de calidad. Cuando hablamos de intervenciones podemos mencionar dos grandes grupos de intervenciones, aquellas que son físicas y otras que son químicas. Ya Sergio Baudaña les comentó a los fundamentos y las aplicaciones que pueden tener este tipo de intervenciones. ¿Y para qué implementarlas? Bueno, pueden ser para reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad del HACCP, para reducir peligros biológicos, para aumentar la vida útil de los productos terminados y para mejorar las características sensoriales. Ahora sí que quisiera compartir algunas premisas sobre intervenciones en la industria frigorífica. Primero, tenemos que considerar que tienen que estar aprobadas por la autoridad sanitaria. En Argentina, la autoridad sanitaria es SENASA, Servicio de Calidad Agroalimentaria, de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. Después tenemos que pensar que se utilizan para reforzar el sistema de HACCP y no para enmascarar malas prácticas. Entonces esto hay que dejarlo muy claro. Ya se aplican buenas prácticas, se aplica un sistema de aseguramiento de la calidad y aplicamos intervenciones para reforzar ese sistema. Debemos considerar que ninguna intervención es 100% efectiva. Entonces es importante saber un poco la eficiencia que tienen estas intervenciones y no generar falsas expectativas. Es interesante en este caso también contemplar la posibilidad de sumar intervenciones. Aplicar varias intervenciones va a ser un resultado más exitoso. Y cada una de estas intervenciones que se apliquen deben estar validadas. Debe haber un proceso de validación antes de utilizarlas. Acá vemos algunas de las intervenciones en corrales. Se trata del lavado de los animales y en distintos lugares del mundo se utilizan
o se aprueban productos para el lavado. Por supuesto que respetando el bienestar animal, siempre se mojan las patas o el vientre, que es donde están más contaminados o con mayor carga de materia fecal. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años para evaluar algunas de las intervenciones en corrales. Probamos agua electroactivada, agua clorinada, un producto comercial combinado que se llama Isoclor, y agua ozonizada en distintos lugares, en distintos momentos de la línea de producción en frigorífico. Y aquel que nos dio mejor resultado fue el agua electroactivada en 100 partes por millón. Cabe aclarar que el agua electroactivada no tiene ni olor, no tiene sabor, no mancha, no deteriora las instalaciones. Es una muy interesante aplicación para el lavado de hacienda previo al ingreso a la faena. Y ahora sí les comento algo de lo que está aprobado, de las intervenciones que están aprobadas. En el año 2014, mediante resolución 247, SENASA define claramente a los agentes de descontaminación. Y acá me permito leerlo. Se entiende por agentes de descontaminación de las superficies de las canales o carcasas aquellos elementos físicos, por ejemplo, vapor de agua y vacío, o químicos, ácidos orgánicos diluidos en su composición, condiciones, proporciones y métodos de aplicación aprobados por SENASA, que tienen por objeto disminuir la carga bacteriana en todas las especies de faena permitida, pudiendo aplicarse luego del lavado y escurrido previo al enfriado. Y en este sentido podemos ver la aplicación de vacío y vapor sobre un animal que ya fue sacrificado, sobre el cuero. Esto es muy interesante y en ensayos que hemos realizado pudimos demostrar que se redujo hasta 3 órdenes logarítmicos la carga bacteriana sobre la línea de apertura del animal cuando se va a hacer el cuereado. Esto favorece muchísimo y evita la contaminación desde el cuero a la carne. La misma intervención, ya sin el cuero del animal, en otro lugar de la línea de faena, se aplica en lugares definidos, como puede ser la línea de aserrado de media res o en los cortes del cuarto trasero, que pueden llegar a tener alguna contaminación. Entonces, con esta intervención, lo que se hace es quitar cualquier tipo de un pelo o algo que haya quedado del cuero sobre la media res y se aplica vapor de agua. En el año 2015, y luego de una serie de trabajos realizados con Escherichia coli, productor de toxina Giga, y después de determinar cuál era la presencia de este grupo bacteriano en medias reses y en productos cárnicos de la Argentina, también por presiones de los mercados exigentes como puede ser Estados Unidos y particularmente la Unión Europea, hicimos un monitoreo de Escherichia coli y vimos que con un sistema de aseguramiento de la calidad y buenas prácticas no era suficiente para mantener el criterio que estaba estableciendo la Unión Europea, algunos puertos de frontera de la Unión Europea, de tolerancia cero a ESTEC, a Escherichia coli, productor de toxina Giga, todos los serotipos. Acá no se discriminaba, todos los serotipos. Entonces, trabajamos con base en la resolución de SENASA y hicimos una validación en planta de 9 intervenciones. Estas intervenciones fueron agua caliente, que si bien en la resolución de presidencia de SENASA habla de vapor de agua y no de agua caliente, en las últimas semanas habría sido aceptado por SENASA la utilización de agua caliente directamente y no vapor de agua. Entonces, nosotros en este trabajo utilizamos agua caliente a 82-87 grados centígrados durante 3 a 4 segundos con una cabina automatizada. Otra de las intervenciones fue el agua electroactivada, con 43 a 64 partes por millón. Acá la aplicación fue manual, con mochila. En la tercera intervención fue ácido láctico al 2%, a temperatura ambiente y con arco. En este caso, la aplicación del ácido láctico fue luego de un oreo continuo.
al finalizar el oreo continuo, o sea, la media red llegaba escurrida de agua, en un oreo que tenía una duración de aproximadamente 30 a 40 minutos. La cuarta intervención fue ácido láctico al 3% con una cabina automatizada y el ácido láctico a unos 45-55 grados centígrados, como indica el elaborador del ácido, el proveedor del ácido. En la quinta intervención, ácido láctico al 2% a temperatura ambiente, aplicado manual. Sexta intervención validada en este estudio fue el ácido cítrico al 2% a temperatura ambiente y con arco. La séptima intervención fue ácido acético al 2% a temperatura ambiente y manual. La octava, ácido acético al 2% a temperatura ambiente y con arco. Y la última, Inspect, que es un producto comercial al 0,2% con una cabina automatizada. De estas, con las que tuvimos mejor resultado para disminuir la presencia de STEC y el recuento de enterobacterias, Escherichia coli, coliformes genéricos, fue, en primer lugar, el ácido láctico al 2% a temperatura ambiente y con arco. Esto es importante destacar que lo que mencioné anteriormente, la aplicación del ácido se dio luego de un oreo continuo, la media res estaba escurrida. Y además el volumen de ácido que se aplicó en esta instancia fue de casi 3 litros por media res. 3 litros de ácido láctico al 2% por media res. Después, en orden de eficacia, podemos mencionar el ácido láctico al 3% con la cabina automatizada. Esta sí es una cabina automatizada comercial que genera una nube bárbara sobre la media res, pero la media res tenía el lavado previo a unos 10-15 metros, entonces llegaba bastante mojada, y eso evitaba que el ácido láctico pueda actuar tan eficientemente como sí lo hizo en esta intervención 3. Y la otra que tuvo muy buena performance fue el agua caliente, durante 3 a 4 segundos con la cabina automatizada. También destaco de este estudio que demostramos claramente que la intervención manual no es efectiva. Entonces, con base en estos resultados, desestimamos la utilización manual de cualquiera de estas intervenciones químicas. Me refiero a los ácidos orgánicos. Es mejor tener un arco semiautomatizado que hacer una aplicación manual. Acá vamos a ver algunas fotos. Esta es una intervención con una cabina para la aplicación de ácidos orgánicos, ácido láctico. Por supuesto que tenemos que pensar en el deterioro de las instalaciones y en el malestar que puede generar el olor al ácido, entonces hay que tener unos buenos sistemas de ventilación y extracción de todos los vapores que generan estos ácidos. Acá vemos un arco, un semiautomatizado que está justamente al final de este oreo continuo que les mencionaba anteriormente. Esta es una cabina de agua caliente a 85 grados, donde lo que se aplica son chorros de agua caliente, literal, sobre la media res de los dos lados, de la superficie externa y de la superficie interna. En el último tramo de esta cabina lo que se aplica es agua fría, entonces esto también genera un shock térmico que también favorece a la reducción de la carga bacteriana. Este es un pasteurizador de medias reses. Este equipo se está instalando en este momento en alguna planta de Argentina. Es muy interesante, es una cabina comercial que garantiza este proceso de pasteurización basado en agua caliente sobre las medias reses. Otra de las intervenciones es el ozono en cámara. El ozono hay distintos trabajos que refieren a una reducción en la merma de las medias reses, con una carga de ozono de 6 a 10 partes por millón. Esto también está demostrado que reduce la carga de microorganismos indicadores, elimina bacterias patógenas, tendría un impacto sobre la vida útil y produce mejoras sensoriales. En este momento estamos llevando adelante un estudio para ver si es factible y si podemos demostrar que tiene todas estas ventajas. Digo, estamos haciendo estudio en planta, ¿no? En este momento.
También se puede aplicar, o en algunas plantas se aplica el ácido láctico sobre cuartos al ingreso de la despostada. Esto también refuerza la decontaminación y la posible contaminación que se puede dar durante el proceso de cuarteo. Y al final de la línea de despostada, particularmente en productos como los recortes, algunos compradores, empresas que compran recortes para la elaboración de hamburguesas, solicitan que se aplique ácidos orgánicos como el ácido láctico. Acá vemos un arco automatizado para el rociado de los recortes antes de ser embolsados para enviar a una planta elaboradora de hamburguesas. Productos terminados del proceso podemos mencionar cortes envasados al vacío, hamburguesas supercongeladas o carne molida envasada. Y acá entra la última intervención a la que voy a hacer referencia, que es la irradiación o la pasteurización en frío. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 174, modificado por resolución conjunta en el año 2017, acepta la aplicación de radiación ionizante o energía ionizante para someter a los alimentos a este tratamiento y reducir la carga bacteriana. En esta modificación del año 2017 se incluyen carnes de aves, bovina, porcina, caprina y otros subproductos cárnicos que pueden ser frescos o congelados. Y además se incluye el límite máximo de kilogray que se permite para la aplicación de esta tecnología. Y se aclara que la irradiación de alimentos solo se justifica cuando responde a una necesidad tecnológica o cuando contribuye a alcanzar un objetivo de higiene alimentaria y no debe ser utilizado en sustitución de las buenas prácticas de manufactura. Algo que claramente ya mencioné al principio. Nosotros, junto con el grupo de INTA, hemos realizado algunos estudios sobre irradiación y junto con el equipo de investigación de la CONEA para evaluar la reducción de la carga bacteriana, particularmente de Escherichia coli, productor de toxina Shiga, en recortes y en carne molida. Los resultados que hemos tenido fueron muy alentadores. Se logró reducir, esto es en condiciones de contaminación experimental, se logró reducir hasta 5 órdenes logarítmicos en la presencia de STEC, de Escherichia coli productor de toxina Shiga. Y además no hubo cambios sensoriales en ninguno de los productos evaluados. O sea que tiene una gran expectativa, nos generó la aplicación de esta tecnología. Pero actualmente no es posible implementar la irradiación o la pasteurización en frío debido a que no hay equivalencia entre el Código Alimentario Argentino y su artículo 174 y el digesto de SENASA, el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, el decreto bajo decreto 4238, porque no se incluye y todavía no se analizó la aplicación de irradiación en productos cárnicos. Y si SENASA no lo reconoce, esto no se puede aplicar porque las plantas elaboradoras deben estar, o las de irradiación, deben contar con una inspección de SENASA para poder aplicar esta tecnología por parte sobre productos cárnicos. Y finalmente, para terminar, repito algunas de las premisas que mencioné al principio de esta charla sobre las intervenciones en la industria frigorífica. Deben tener aprobación de la autoridad sanitaria, por ese motivo todavía irradiación no se aplica en carne. Sirven para reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad, pero no para enmascarar malas prácticas. Si un frigorífico no aplica buenas prácticas, no se recomienda bajo ningún punto de vista que aplique intervenciones. Ninguna intervención es 100% efectiva. Es muy interesante sumar intervenciones para tener un mejor resultado y por supuesto que cada intervención debe contar con su proceso de validación. Muchísimas gracias.
Música